Dios los bendiga una vez más, hermanos. Disculpen la interrupción. Por alguna razón se está pidiendo donaciones a través de nuestra página web. Es algo que nosotros no estamos pidiendo, no estamos pidiendo ninguna donación, pero queríamos asegurarnos que tengan acceso, y ahí supuestamente estaba pidiendo donación para tener acceso. Discúlpenos, fue un problema técnico, pero seguimos adelante con el estudio de la palabra. Estábamos hablando del título que Jesús se autoda o se autoidentifica, y dice que Él es el que vive, el que vivo. Y la semana pasada vimos una cantidad de versículos, Josué 3:10, y los puede ir apuntando, Josué 3:10, Salmos 42, 42:2, y como ven seguimos teniendo problemas, you might have to exit, técnicos. Está en Salmos 42:2, Salmos 84:2, Oseas 1:10, Mateo 16:16, Mateo 26:63, Hechos 14:15, Romanos 9:26. Y la razón que voy un poco rápido es porque este es un repaso de lo que vimos nada más la semana pasada. Segunda de Corintios 3:3, Segunda de Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Estamos hablando de que Dios se identifica como el Dios viviente, y Cristo se autoidentifica como siendo el que vive. Primera Timoteo 1:9, Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando hablamos de Dios que es vivo, está en toda la palabra, hermanos. Yo le podría sacar la concordancia y sacar un sinnúmero de versículos donde Dios declara que es un Dios vivo. 1 Timoteo 3:15, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. Aquí hay un versículo bien interesante, porque ¿quién es nuestro Salvador? Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y en el Antiguo Testamento hemos aprendido en el pasado que el único que salva es Dios. Y aquí vemos la conexión de Dios y Jesucristo. Esperamos en el Dios viviente, que es Dios, que es Cristo, que vemos aquí en Apocalipsis, que es el Salvador de todos los hombres. Cristo es nuestro Salvador, entonces Él es Dios, mayormente de los que creen. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 9:14, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En toda la palabra vemos que este título se le da a Dios. Y Jesús, hermanos, aquí en Apocalipsis 1, versículos 18, dice: yo soy el que vivo. Él es el que vive. Él es ese Dios viviente. Esto es decir que es Dios. No hay ninguna otra explicación, hermanos, para esto, para lo que Jesús está diciendo en este texto. Cualquier otra explicación no tiene valor, no tiene contexto, está fuera del contexto, y en otras palabras sería un pretexto. Jesús está diciendo: yo soy el Dios que vivo. Y ahora, ¿qué significa esto, que Él es el Dios que vive? Bueno, que no es un ídolo muerto, que no fue hecho, pero más que nada está diciendo que Él es Dios, hermanos. Ese es el título que Jesús está dando, que le está dando a Juan para traerle confianza después de que el sustote que se dio de ver su gloria, que cae muerto. Jesús pone su diestra sobre él y le comienza a decir: yo soy el primero y el último.
Ahora, Él es antes de otros dioses falsos y será después de esos dioses falsos porque vive para la eternidad. Es Él, yo soy Jesús. Y nos debe de emocionar, hermanos, nos debe de traer ánimo que este mismo Dios es el que toca al pecador, es el que nos viene a tocar a nosotros, el que nos da confianza y seguridad, especialmente en este tiempo, cuando a través de los noticieros todo el mundo nos quiere asustar de que nos vamos a morir. Pues hermanos, las estadísticas son perfectamente claras. Una de cada una persona va a morir. Así es que lo mejor que usted puede hacer es aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y tener segura su eternidad, su vida eterna, sabiendo que si muere, está con el Señor. Bueno, Juan no necesita temer y nosotros tampoco, porque el Dios divino, el primero y el último, el yo soy, dice, no temas. Y luego añade en el versículo 18, en la primera parte, y creo que aquí nos quedamos la semana pasada, así es que aquí empieza básicamente, vamos a empezar este tema siguiendo a lo que aprendimos la semana pasada. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. El griego dice, yo me hice muerto, pero ahora estoy vivo para siempre. Esa es la traducción literal, si se puede decir de esa manera. El Dios vivo, eterno, que nunca podía morir, se hizo hombre. Y se hizo hombre para morir por ti, para morir por mí. Porque de otra manera no hubiese podido morir. Gracias, hermano Nacho, porque sé que me está corrigiendo. De otra manera no hubiese podido morir Jesús, Dios. La única manera que Él pudiese morir es al hacerse hombre. Dios se encarnó, se hizo hombre por amor a ti, por amor a mí, para morir por mis pecados, para morir por tus pecados. Pero eso no quiere decir que Dios dejó de vivir. No. El hombre Jesucristo murió y luego resucitó y ahora ha sido glorificado. Y es en esa condición que Juan lo ve. Y al verlo, su pecaminosidad de Juan lo hace caer como muerto delante de Cristo Jesús, el Dios vivo. Pero eso no quiere decir que ya Dios dejó de existir, ¿no, hermanos? 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, hermanos, padeció Cristo Jesús por nuestros pecados. El justo por los injustos, por mí, para llevarnos a Dios. La intención de que Él muere, de que Él se encarna y muere, es para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne. Cristo murió en la carne, pero vivificado en espíritu. Dios nunca puede morir. El Dios vivo vive. Pero la carne humana de Cristo murió, sí. Ahora el versículo 18 que estamos estudiando, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, en otras palabras, le está diciendo a Juan, morí por ti. Juan, sí, morí. Sí, morí, Juan. Pero mira, estoy vivo para siempre. Ahora, Juan estuvo ahí, vio a Cristo crucificado, vio a Cristo que estuvo muerto, y también fue y vio la tumba vacía. Así que para Juan, verlo en esta condición es una sorpresa grandísima.
y más porque su mente no lo puede captar. Y también cae como muerto por su pecado que hay en él, y al ver la santidad de Cristo Jesús, la perfección, no le queda otra más que caer. Ahora vemos en Hebreos 7:16 que no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús fue establecido sumo sacerdote, y su vida fue constituida conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La vida de Jesús no se podía destruir. Él vive para siempre. Y como Juan lo está viendo vivo. Jesús le dice a Juan, no hay que temer, porque siempre estaré vivo. Es lo que dice el versículo 18. Siempre estaré vivo. He vencido la muerte por ti y siempre viviré para mantenerte seguro. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, eso significa que Él nos va a salvar para siempre, no momentáneamente. No, Dios no nos deja de amar cuando caemos o pecamos. Al contrario, hermanos, nos ama. Nos ama, y aunque pequemos, Él nos sigue amando. Cuando caemos y pecamos, nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados para vivir una vida justa delante de Él. Una vida pura. Pero nuestra salvación es permanente, es para siempre. Cuando pecamos no perdemos nuestra salvación y no tenemos que volver a pedir perdón para que Él nos vuelva a aceptar a su reino y que nos vuelva a dar esa vida eterna. No, la vida eterna es eterna. Y Él, al vencer la muerte, le está diciendo a Juan, yo vencí la muerte por ti y siempre viviré para mantenerte seguro. Jesús vive para siempre para interceder por nosotros, hermanos. Eterna, perpetuamente, dice este versículo en Hebreos. Mas este sumo sacerdote, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Porque Jesús vive y es eterno, su sacerdocio de Él no se puede mover. Él no va a morir y no va a ser reemplazado por otro sumo sacerdote. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, para siempre. Nos está salvando siempre a los que por Él se acercan a Dios. Nosotros nos acercamos al Padre a través del Hijo, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el ministerio de Jesús ahora. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Cuando el diablo va con Dios a acusarnos a nosotros de ser unos pecadores, Jesús se pone de pie en nuestra defensa y dice, sí, Juan es un pecador, pero yo morí por su pecado. Porque la paga de pecado es muerte. Y Satanás me está condenando en ese momento a que yo sea sentenciado al infierno. Pero Jesús, mi abogado, intercede por mí y me dice, yo ya pagué por ese pecado. Yo ya vencí la muerte. Jesús está diciendo aquí, en esta visión que Juan tiene, después de que Juan cae muerto, que Él es el eterno Dios vivo que nos redime. El Dios quien está antes y después que otros dioses. El Dios que personalmente venció al pecado. Venció la muerte y el infierno por ti, por mí. O por ti, yo soy el burro, es que voy al final. Que vive para siempre. Dios vive para siempre para traer seguridad a su pueblo, a su gente. El Dios que solo tiene el poder para dar vida, el mismo Dios que tiene el poder para quitarla, y es este Dios que dice, no temas. Si me conoces, si me has aceptado como tu Salvador,
no temas. Luego le recuerda a Juan, en el versículo 18, una vez más, regresando a nuestro texto, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, en la segunda parte del versículo 18. Ahora, no quiero que confundamos, la muerte y el Hades son sinónimos. Pero si quieres ver la diferencia, la muerte es la condición y el Hades es el lugar. El Hades es lo que vemos en el Antiguo Testamento como el Seol, el lugar de los muertos. Jesús dice, yo tengo las llaves. ¿Qué significa eso? Dijera mi esposa, ¿y eso qué? ¿Y eso qué significa? Llaves significan acceso, hermanos. Si usted está fuera de una casa y afuera hace frío y está lloviendo, si usted no tiene las llaves no va a poder entrar. Si usted no tiene las llaves de su carro, no va a poder encenderlo, ni va a poder moverse de aquí para allá. Entonces, las llaves tienen un cierto poder, tienen una cierta autoridad. Una llave le da el poder a alguien de abrir o de cerrar. Y el Cristo vivo exaltado dice, yo soy el que tiene el control de la puerta hacia la muerte y el Hades. Yo tengo la llave para abrir y que entren, y tengo la llave para cerrar, para que no entren. En otras palabras, Cristo tiene el poder de tu vida. Él decide si vives o no vives. No lo que tú declares o no lo que tú pienses. Yo en el nombre de Cristo Jesús declaro que mi cáncer se va a ir. Pues me da gusto que tengas buen ánimo, pero al final del día el que tiene el control no eres tú, es Dios. Sí podemos ir al Señor y pedirle y decirle y rogarle que nos sane de ciertas enfermedades, pero el control no lo tienes tú, el control lo tiene Jesús. Él es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Jesús está diciendo aquí que es Él quien decide quién y cuándo y mueren y quién vive. No tus declaraciones. Tus declaraciones no son las que deciden si tú vas a vivir o no vas a vivir. Y esta es una declaración, hermanos, que hace Jesús enorme. Es una gran declaración que hace Jesús. Yo soy el que tengo el control de tu vida. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte, no tú. Ahora, la pregunta sería entonces a Juan y también a usted. Y también me la hago a mí la pregunta, ¿a qué le podemos temer? ¿A qué le puede temer Juan? Si el Dios Santo, en la forma del Señor glorificado, Dios de la iglesia, le toca a este pecador y le dice, no temas. Una vez más, el toque es un toque que trae seguridad, que le da una tremenda seguridad a Juan, porque viene del eterno yo soy. Ese toque no viene de un pastor que va a imponer manos sobre ti. Ese toque no viene del gobierno ni de tu jefe. El toque que trae seguridad es el toque del Señor, que te dice, aquí estoy yo, el gran yo soy. Y yo sé que hay incertidumbre, yo sé que tenemos dudas y yo sé que tenemos temores. Todos tememos en nuestra vida, tenemos temores en nuestra vida. Pero el gran yo soy, el que vive, está por nosotros. Así que ¿quién contra nosotros? Yo soy, le dice a Juan, el que sobrepasa a todos los dioses que vienen y se van. El que solo es vida y da vida.
el que murió y vive para siempre. Venció la muerte, el que controla la vida y la muerte. Juan no tiene nada que temer. Ni nadie que ama al Señor debemos de temer. Sin importar la gloria que veamos, en este caso Juan vio la gloria de Cristo Jesús, sin importar cuánto nos puede, el trauma que nos puede causar de ver a Dios en su gloria, o asustar, y que quedemos como muertos. Estoy hablando en el ejemplo de Juan, y en los ejemplos que hemos visto bíblicos, como Isaías, que ya sería declarado muerto. No importa qué tan indignos nos sintamos, hermanos, o que seamos, porque somos indignos. No importa que merezcamos el juicio de Dios, porque lo merecemos irnos al infierno. No importa cuánto le temamos a la muerte, Jesús viene y nos toca y nos dice: no temas, tú le perteneces a Jesús, yo le pertenezco a Él. Y a eso le dice a Juan: tú me perteneces a mí, yo, el eterno Dios, he determinado tu destino, he pagado el precio por tu pecado. Es lo que hace Jesús. Jesús paga nuestro pecado y no tienes nada que temer. Si mueres, es el primer día de tu vida eterna. En realidad, el día que un cristiano muere, alguien que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, el día que muere en carne, nace espiritualmente para siempre. Ya podemos ver la vida espiritual de que realmente empezó cuando aceptamos a Cristo Jesús. Desde ese día de que aceptamos a Cristo Jesús, nuestra vida espiritual empezó y es para siempre. Y al pagar el Señor Jesús el precio de tu pecado, no tienes nada que temer. Al único que le debes de temer es a Dios. Y no porque al pecar te vas a ir al infierno, no, sino porque al pecar le ofendes a Él. ¿Sí me entienden? Hay una diferencia de cuando uno hace un mal y temer porque se va a ir uno al infierno. Hay hermanos que sí creen y desafortunadamente esa no es paz, esa no es seguridad. Eso es vivir un temor. Y es un temor de diario, porque diario pecamos, hermanos. Si tú crees que al pecar te vas a ir al infierno, eso no es seguridad, eso no es paz. Eso es un infierno. Pero si tú sabes que una vez aceptando a Cristo Jesús, tu salvación es eternamente y para siempre, ya no vas a temer. Y yo no te estoy diciendo, sí, ve, peca. Mucha gente malinterpreta que a los que creemos que la salvación no se pierde, tenemos el derecho de ir a pecar. No. Dice Pablo, ¿pecaré para que abunde la gracia? No. Es el más rotundo no que se usa en el griego, el que usa Pablo. Así que no tenemos derecho para ir a vivir la vida en pecado, no. Lo que tenemos es seguridad, lo que tenemos es descansamos en Cristo Jesús. Él entonces se convierte en nuestro reposo. Nuestro reposo no es un día, hermanos. Nuestro reposo es el Señor. Reposamos nosotros en Él. Todas nuestras cargas, después de trabajar y trabajar, Dios designó al pueblo de Israel que descansara un día. Ahora nosotros descansamos en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Así que no tenemos nada que temer. Jesús lleva las llaves que abren la puerta a la muerte y al Hades. El temor de Juan es un temor saludable y tenemos que tener ese tipo de temor nosotros como creyentes. Un temor saludable, temor santo, si se puede decir de esa manera, pero con un balance del tierno toque de confianza que nos da Jesús, de saber que si Dios es con nosotros, no hay nadie en contra de nosotros. Qué precioso
y maravilloso que el Dios hombre viene y toca a Juan y le diga, no temas. Luego hay un efecto más. Hablábamos de los efectos de la visión de gloria que tiene Juan. El primer efecto fue temor. El segundo efecto que estamos viendo y que vamos a terminar es la seguridad. Ese es un efecto que nos da al tener esta clara visión de quién Cristo Jesús es. Uno que tiene la experiencia de la visión gloriosa de Cristo, uno que tiene esta seguridad que tenemos en Cristo Jesús, tiene que tener una responsabilidad. Para Juan, en el versículo 19, se le vuelve a repetir su responsabilidad. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Hermanos, aquí está el diagrama del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está dividido en tres: en las cosas que son, las que has visto, el pasado, las que son en el presente y las que han de ser después de estas, las cosas futuras. Ahora, en base de tu experiencia que has tenido con el Dios vivo, tú levántate, haz tu responsabilidad. Y ya le había dicho en el versículo 11 a Juan, en el versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe. Aquí está la responsabilidad que el Señor Jesús le da a Juan. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero Juan, y quizás esto es tomándolo, criticando quizás a Juan, en vez de escribir está acostado como muerto. Y muchos de nosotros los creyentes estamos acostados como muertos. Especialmente ahorita que la iglesia, el edificio donde normalmente nos reunimos para adorar, el Estado nos ha dicho tienes que cerrar. Pero hermano, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de conocer y darle a conocer a nuestro Señor Jesús. No se haga flojo. No se haga más flojo de lo que ya era. Tiene que aceptar su responsabilidad. Y aquí le hablo también a los pastores. No seamos flojos. No entremos en salir y leemos un versículo y ya se acabó el servicio. No. Tenemos que hacer nuestra parte. No seamos flojos. No aprovechemos porque estamos en casa que ya no nos tenemos la responsabilidad de alimentar a un pueblo que no conoce de la palabra del Señor. Y perdón que si los ofendo, pero se los digo en amor. Juan, en vez de escribir, está acostado como muerto. Y es fácil criticar, hermano, es fácil criticar. El Señor, parafaseando, le dice, entiendo tu temor, te doy seguridad, pero ahora párate y ve, haz lo que se te ha dicho. Sacúdete, que te acabas de caer, límpiate la frente, échate agua fría y ponte a trabajar. El Señor no le da un tiempo, pues después de tu caída te voy a dar un descanso. No. Versículo 11 y el versículo 19, el texto que estamos estudiando, le dice, escribe las cosas. No le dice, tómate un tiempo de vacaciones. No. Hermanos, nosotros no nos retiramos. El cristiano no se va a retirar de su profesión. El cristiano sigue y vive su profesión. Esta visión nos ayuda
a la tensión que tenemos entre tener temor saludable y la seguridad que el Señor nos da. Pero también nos debe de llevar a nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. A cada uno se nos ha dado la responsabilidad. En el caso de Juan, se tiene que poner a escribir. El llamado del Señor es a nuestra responsabilidad. Para Juan, su responsabilidad es explicada un poco más de lo que vimos en el versículo 11. Se le dice que escriba 3 cosas. Escribe las cosas que has visto. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que ha visto? Bueno, lo que acaba de ver, la visión. Esta es la primera parte del libro de Apocalipsis, el pasado. La primera parte del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis está dividido en 3. En el pasado, en el presente y en el futuro. Y luego le dice en este versículo, escribe las cosas que son. Son las cosas presentes. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, lo que sigue después del versículo 20. Lo que sigue después del versículo 19. El versículo 20. El capítulo 2 y 3. Lo que escribe a las 7 iglesias en su tiempo presente. Y luego dice que escriba las cosas que han de ser después de estas. El futuro. Empezando desde el capítulo 4 hasta el final del libro, capítulo 22. Esa es la responsabilidad de Juan. No es una responsabilidad fácil. Pero hermanos, es una responsabilidad y Dios a través de visiones le está dando lo que tiene que escribir. Así es que una vez que tú entiendas tu responsabilidad, Dios no te va a dejar nada más ahí, te va a dar los dones, los talentos y te va a dar las herramientas necesarias para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas, la responsabilidad tuya cualquiera que sea. Entonces Jesús le dice a Juan que escriba la visión que acabamos de estudiar, las cosas que van a suceder al instante, y luego escriba las cosas que van a suceder, lo que van a suceder después de estas cosas. A Juan se le dio la responsabilidad de escribir un libro, una vez más, de 3 partes. La visión que acaba de ver en el capítulo 1, las cartas a las iglesias en los capítulos 2 y 3, y la revelación de la historia futura en los capítulos 4 al 22. Y lo único que les quiero decir es que si eres hijo de Dios, si has visto a Dios en tu vida, y yo creo que todos hemos experimentado la mano, hemos visto las huellas de Dios en nuestro andar, en nuestro caminar, que si le temes y que has sentido la seguridad en Dios, has sentido la confianza, la seguridad, en Dios, tienes la responsabilidad de compartirlo. Tienes la responsabilidad de compartir no tu experiencia, sino de compartir al Dios de la palabra, de quién Dios es a la luz de su palabra. A Dios no le interesa que tú digas tu experiencia sobrenatural que has tenido. Y yo sé que Dios te puede dar una experiencia sobrenatural, pero lo que Dios está interesado a que la gente le conozca a Él, no a tus experiencias. Ahora, si entra parte de nuestro testimonio, pero nosotros no podemos basar el evangelio en nuestro testimonio. Tenemos que basar el evangelio conforme a lo que la palabra dice. Y a veces es bien difícil porque nuestro testimonio está influido por la palabra de Dios. Nuestro testimonio no puede tomar precedencia sobre la palabra de Dios. Primero es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que compartir. Ahora el versículo 3
si recuerdan este versículo, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, lee. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 3. Bienaventurado el que lee. Leen, oyen y guardan. Y ahora, tomando la responsabilidad de Juan, debemos de compartir la información dentro de esta palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de leer su palabra. Usted tiene que leer su palabra. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que memorizar la palabra de Dios. Tiene que oír la palabra de Dios. Tiene que meditar en la palabra de Dios. Entonces, su primera responsabilidad, leer su palabra, oír su palabra, y tenemos la responsabilidad de guardar su palabra. Hermanos, las visiones que vamos a ver en este libro nos van a sorprender. Del capítulo 4 en adelante, bueno, empezando ya en el capítulo 2 y 3, pero estas visiones nos van a sorprender, muy probable que traiga temor a nuestro corazón. Y por eso es que muchas personas temen leer el libro de Apocalipsis. Es muy probable que el Espíritu Santo tenga que venir a darnos confianza, seguridad de que Él está en control. Porque vamos a leer porciones donde mucha gente se va a morir. Y dicen, el coronavirus es una de las señales que da Apocalipsis. No, hermanos, desafortunadamente van a tener que morir. En la Biblia habla de 1/3. Pero después vamos a hablar de eso. Pero es muy probable que el Espíritu Santo tenga que venir a tu vida para traerte paz, para traerte seguridad, traerte confianza y de recordarnos que Él es el que está en control. Pero también de hacernos sentir nuestra responsabilidad de compartir su palabra. Nuestra responsabilidad a otros. Hermanos, tenemos una responsabilidad de predicar su palabra, de oír, de guardar, de leer su palabra y luego de testificar de su palabra. Cuando tengamos la oportunidad, hermanos, al estudiar este libro, nosotros vamos a cambiar. Después de terminar todo este libro, los 22 capítulos de Apocalipsis, sin duda le prometo que va a haber un cambio en su vida. Lo digo sin duda, porque nada de lo que se puede llenar este verso que les voy a leer, nada puede llenar el verso que vamos a leer ahorita más que el estudio profundo del libro de Apocalipsis. Estoy hablando de 2 Corintios 3:18. Y aquí vamos a pasar un poco de tiempo. Dice que vaya a su Biblia, abra su Biblia, 2 Corintios 3:18. Si alcanza a ver la pantalla, bueno. Y vamos a ver la primera parte. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, que me voy a detener. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, el cuerpo de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que hemos visto que necesitamos un Salvador que nos redima de nuestros pecados, mirando a cara descubierta, o sea, sin velo, sin la carne humana, ese velo que tenía Jesús,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Hermanos, si vemos en la palabra de Dios, el cual es un espejo, el cual te refleja a ti la gloria de Dios. Dios es reflejado a través de la palabra. Dios es reflejado a través de la Biblia. ¿Quieres ver más a Dios? Estudia la palabra. Profundízate en la palabra. El velo se nos ha quitado de nuestro rostro. En Cristo podemos ver con claridad cuando vemos la gloria de Dios que viene a través de la iglesia. Podemos ver con claridad cuando vemos la gloria de Dios que viene a través de nosotros. El mundo ve a Cristo a través de nosotros, a través de la palabra, a través del reflejo que nosotros damos de la palabra. Ahora, la segunda parte dice, somos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y les quiero recordar que eso es lo que está viendo Juan, la gloria del Señor, sin velo, sin nada que lo cubra, sin la carne humana que le cubría la gloria. Somos transformados, morfiados, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Él nos lleva de un nivel de gloria a la siguiente nivel de gloria, a la siguiente nivel de gloria, a la siguiente nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria, por el Espíritu Santo. En otras palabras, si estudiamos el libro de Apocalipsis, que es lo que estamos haciendo, si usted estudia la palabra de Dios, pero más que nada en el libro de Apocalipsis, vamos a ver la gloria de Cristo. Nosotros vamos a ver la gloria de Cristo, porque el libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo. Es cuando Cristo se quita el velo y ahora lo podemos ver en gloria, como Él es. Sin el velo de la humanidad, sin el velo de la carne. Esta es la revelación de su gloria, el libro de Apocalipsis. Cuando miramos en el espejo, en el libro de Apocalipsis, nos va a reflejar la brillante gloria del Señor, lo resplandeciente de su gloria. Y ese reflejo nos va a transformar a su imagen, hermanos. Cuando nosotros conocemos al Cristo glorificado a través del libro de Apocalipsis especialmente, esa imagen que viene de la palabra nos va a transformar a nosotros de gloria, como dice aquí, en gloria, en la misma imagen. Él nos lleva de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, según el Espíritu Santo lo aplica en nuestras vidas. Hermanos, una vez más, nosotros no necesitamos más del Espíritu. El Espíritu Santo ha sido derramado como fuente, como una cascada en nuestras vidas. Nosotros necesitamos rendirnos más al Espíritu Santo para que Él pueda hacer la obra a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de quién Dios es. Dios nos va transformando de gloria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y eso se hace a la luz de la palabra, somos transformados, somos cambiados de gloria en la misma imagen.
como por el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo va transformando tu vida. Estamos en un camino, hermanos, en una experiencia que va a cambiar nuestras vidas. La lectura de la palabra, la lectura profunda de la palabra, el estudio profundo de una manera sistemática, de una manera no temática, sino expositiva. Y quizás lo he compartido antes, pero cuando yo comienzo a escuchar una predicación que es temática, sí es de mucho edificio, las predicaciones y enseñanzas son de bastante edificación, pero en la predicación o el estudio temático está influenciada por la opinión de la persona. Cuando estudiamos la palabra de una manera expositiva, y lo que quiere decir eso es versículo por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Comenzamos a profundizarnos en quién Dios es. Cuando escuchamos sermones temáticos, nos estamos profundizando en lo que esta persona opina de quién Dios es. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las opiniones de alguien más. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Y es lo más importante, hermano. Sí, la alabanza, la adoración al Señor es importante. Y cuando digo eso estoy hablando de música. Sí, el amor es importante, es esencial en la iglesia. Pero lo más importante en la iglesia tiene que ser el estudio de la palabra, hermanos. Dejémonos de perder nuestro tiempo. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Y por eso a las personas que a Dios le ha dado esa responsabilidad de compartir su palabra, párate. Es tiempo de que te pongas de pie, porque yo sé que esta cuarentena ha dejado un poco flojos y se han olvidado de su responsabilidad. Párate y ponte a hacer tu responsabilidad. Haz lo que tienes que hacer. Y yo les aseguro que si estudiamos la palabra, si rendimos nuestras vidas al Señor, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer la obra que Él hace. Y por eso me encanta este versículo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y eso viene a través de la palabra. No de lo que alguien opina, sino de quién verdaderamente Dios es. Somos transformados de gloria en gloria. Cuando escuchamos las opiniones del hombre, somos transformados a como esa persona quiere que seamos. Y yo creo que tiene algo de valor, pero tiene mucho más valor lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. Y en este caso, Juan, al ver a Cristo Jesús, cae. En el versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros
que has visto son las 7 iglesias. Para la semana que entra vamos a empezar el capítulo 2. Creo que es importante que usted continúe leyendo de tarea. Léase todo este mes. Lea el capítulo 2. Diario, léalo de perdida unas 3 veces. El capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Y se va a dar cuenta que al leer la palabra de tal manera va a comenzar hasta a memorizar la palabra. Esto es meditar, esto es leer. Si usted lee y medita en la palabra, puede agarrarla muy bien. Ahora, si usted le añade estudiar la palabra, que no nomás es leerla, va a poder tener un mejor grip. Va a poder sostener la palabra mejor. Si le añade otro que es memorizar la palabra, va a tener mejor grip. Entonces, si usted oye, lee, estudia y memoriza la palabra, combinada con meditar en la palabra, que es el estudio profundo de la palabra, usted puede tener la palabra bien, usted puede estar agarrado de la palabra de una mejor manera que si nada más la escucha, que si nada más la lee, que si nada más la memoriza. Y no puede meditar en ella si no hace ninguna otra de las 4 cosas. Así es que el reto es de que usted lea el capítulo 2 todo este mes. Estamos empezando el mes, es el 1 de mayo hoy, ¿verdad? Así es que esa es su tarea. Oremos. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por quien tú eres, Señor. Tú eres el gran yo soy. Antes de ti no hay nadie, después de ti tampoco hay nadie. Tú eres eterno. Tú vives para siempre, Señor. Y tienes el poder sobre nuestras vidas. Tú eres el que nos das vida y el que también nos da muerte. Tú decides cuándo vamos a morir. Señor, tú nos has predestinado. Tú nos has llamado. Tú nos has justificado. Nos estás santificando y un día nos harás a tu imagen. Y te veremos cara a cara. Porque en el proceso nos estás transformando para llevarnos de gloria en gloria hasta que un día podemos ser como tú. Y eso es un proceso, Señor. Gracias porque nos has considerado a llevarnos a ese proceso y te amamos por eso. Para ti, Señor, sea la gloria. Tú que eres el Todopoderoso, tú que eres digno de recibir, Señor, mucho más de lo que podemos ofrecer. Es a ti a quien exaltamos, es a ti a quien adoramos. Y Señor, perdónanos porque nos quedamos cortos. Y es a ti a quien exaltamos en esta noche. Para ti la gloria, para ti, Señor, una vez más el honor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este canto que dice: tu nombre, oh Dios. Y así seremos despedidos. Mi alabanza elevaré, porque digno
una vez más, gloria a Dios, porque Dios está sanando a vidas, Dios está restaurando vidas. Dios los bendiga. Invite a alguien para el domingo a las 10 de la mañana.